Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de cómo alumbrar en ciudades y naciones cuando hay tanta oscuridad por todo lo que está ocurriendo en cuanto a la profecía. Dios anuncia previamente todo lo que va a ocurrir en ciudades y naciones, y todo lo que hoy las noticias dan cuenta es porque está en la profecía. Así que estamos viviendo un siglo XXI, un tiempo donde la profecía se está cumpliendo. Jesucristo habló de todo lo que hoy está ocurriendo en cuanto a la violencia, a los desastres naturales, a toda maldad que hay en el ser humano, en la tierra. Está profetizado. Para la venida de Cristo todo esto sucederá. Así que estamos viviendo en un tiempo donde debemos estudiar de la Biblia, que es la palabra profética de Dios. Es en la Biblia donde se enseña todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el ayer, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el mañana. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza. Estamos hablando temas de importancia para los tiempos que vivimos en ciudades y naciones. El tema de hoy tiene que ver con la oración y la predicación. Diariamente tenemos que orar y predicar por nuestras ciudades. Nuestras ciudades están siendo afectadas por el enemigo de las ciudades. El enemigo que atacó desde el principio a Eva, conocida como la serpiente antigua. Hoy lo conocemos como el diablo o Satanás. Mueve todo un ejército de espíritus que perturban a personas. ¿Por qué hay tanta maldad? Por espíritus que están tomando la mente de muchas personas, las voluntades de muchas personas. Personas que están haciendo daño al prójimo y ellos ni cuenta se dan. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos para dar conocimiento de la verdad y ser libres de todo engaño de Satanás. Así que hoy vamos a ver la importancia de la oración y el ayuno. Quien nos enseña todo esto fue Jesucristo. Cristo es el modelo que debemos seguir en cuanto a la oración, en cuanto a la predicación. Por eso hoy hablaremos acerca de ello. La Biblia dice que en Jesucristo estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos al Señor Jesucristo, por ejemplo, Él habló en Mateo 5, es donde nos habla de el Sermón del Monte, y allí usó la palabra vosotros. Vosotros, para referirse a la iglesia, dijo: sois la sal de la tierra y también son la luz del mundo. Así que la iglesia es la que hace la diferencia. Si la comida está insípida, pues hay que ponerle sal. O si hay tinieblas, entonces hay que prender la luz. Y es lo que se encarga la iglesia en la tierra, hacer una diferencia en este planeta Tierra. Por eso, mientras afuera muchos están hablando maldiciones, la iglesia tiene que hablar bendición. Mientras afuera hay violencia, la iglesia tiene que estar orando por la paz. Y mientras hay tantos enfermos y tantos oprimidos, la iglesia tiene que sanar a los enfermos y echar fuera a los espíritus demoníacos de las personas, para entonces establecer el reino del Señor Jesucristo, que Él vino a establecer su reino a través de la iglesia hoy en día. Mas, sin embargo, cuando venga Jesucristo, Él va a establecer su reino de manera física desde Jerusalén para todo el mundo. Pero mientras tanto es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad, porque Jesús está con la iglesia y el Espíritu Santo está aquí en la tierra para guiarnos, instruirnos y encaminarnos para la venida del Señor Jesucristo. De allí la importancia de la oración y predicación en las ciudades, porque cambia el medio ambiente en que se vive.
Si en una ciudad hay tanta violencia, muertes, estamos viendo inseguridades, estamos viendo cómo el miedo se va extendiendo, hay que orar y hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo para enseñarnos de todo ello. Podemos leer en Mateo capítulo 4, Jesucristo comienza su ministerio en la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. El mar, el agua significa gente, significan naciones. Y Jesucristo establece su ministerio a la orilla del mar de Galilea. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio en una ciudad, en una nación. En Mateo 9:35 dice la Escritura que Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Desde Capernaum, Él se movía a otras ciudades para predicar el Evangelio, porque la luz del reino de Dios, la luz del cielo, estaba en Él y alumbraba a los hombres en la tierra. Solamente a través de Jesucristo puede haber un cambio en el ser humano. Si es el ser humano el que está provocando tanta maldad, el que está haciendo daño al prójimo, robándole al prójimo, matando al prójimo, haciendo violencia al prójimo, el único que puede cambiar una persona es el creador de la persona. Y el Creador vino al planeta Tierra en la persona humana del Señor Jesús. Dios encarnado. Dios descendió al planeta Tierra tomando forma humana para ayudarnos a nosotros los seres humanos a cambiar la situación, primeramente de nuestro carácter, de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Jesucristo representa ese cambio. Así que Jesucristo recorría ciudades y aldeas para predicar el Evangelio. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto sucedió hace 21 siglos. Ya Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia cristiana para que siguiera las huellas de Él en la tierra. Todo cristiano, hombre o mujer, debe predicar el Evangelio de Jesucristo en las calles, en los parques, en las casas, en los centros de trabajo. ¿Cuántas personas están luchando en su propio pensamiento? ¿Cuántas personas tienen pensamientos de maldad? ¿Cuántas personas están odiando al prójimo o codiciando lo que el prójimo tiene? Hay una lucha interna. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede cambiar a esa persona. Y es el trabajo de la iglesia cristiana, de nosotros los cristianos, de predicar de Jesucristo, el único que puede cambiar a la persona más mala en el planeta Tierra en una persona buena. Así que el cambio tiene que ver en el corazón de la persona y por eso tenemos que predicar el Evangelio. El ejemplo lo dio Jesucristo y Jesucristo
dice la Biblia que comenzaba desde temprano, antes de la agenda del día, antes de recorrer ciudades y aldeas, Jesucristo primero se levantaba a orar, antes que saliera el sol. Así que de madrugada Jesucristo oraba. Vamos a leer lo que enseña la Escritura en el Evangelio de Marcos. Allí comienza la vida de oración del Señor Jesucristo, o la enseñanza que da Marcos en cuanto a la vida de Jesucristo en un día de trabajo. Comenzaba el día orando. No podemos trabajar si no oramos. No podemos salir de casa si no hemos orado, porque en la oración nos comunicamos con el cielo, nos comunicamos con Dios, el Dios que camina con nosotros en la tierra para guiarnos, para alumbrarnos y para protegernos del enemigo invisible que es el diablo en la tierra. Así que necesitamos orar. La oración es fundamental y Jesucristo enseñó cómo caminar como un ser humano en el planeta Tierra. Él, a temprana hora, se levantaba a orar. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Si queremos cambiar una ciudad en un ambiente diferente, tenemos que empezar en la madrugada en la oración. Y esto lo podemos hacer en nuestros hogares. Hay que apartar tiempo para estar primeramente en la presencia del Señor antes de salir de casa. Es allí donde se pelea la buena batalla de fe. Es allí donde cambian las circunstancias. Así que todo se mueve en la oración. Dice la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 121, ¿no? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que en una ciudad puede haber mucha intención de lograr la paz, pero si no está de por medio Dios en esa ciudad, de nada sirve lo que hagan los que están tratando de traer la paz en cuanto a las autoridades. Eso lo dicen las Escrituras. Por eso es el trabajo del cristiano, del trabajo de la iglesia, orar. Antes que salga el sol, debemos orar para que Dios obre en las autoridades, obre en las ciudades y las circunstancias puedan cambiar. Así que dice la Escritura que Jesucristo a temprana hora comenzaba la oración y después dice que vinieron sus apóstoles para decirle que todo mundo le buscaba porque él era quien sanaba a los enfermos. Habían muchos enfermos, habían muchos problemas en el ser humano y sabían que Jesucristo le podía ayudar. Entonces el apóstol Pedro fue a donde estaba Jesús, él estaba orando y entonces le dijo Pedro, todo mundo te anda buscando. Y aquí está lo que respondió Jesucristo en Marcos 1, 36 al 39. Sí, aclarar que era el Salmo 127. 127, así es. Ahora Yo dije 121. Sí, correcto. 127. Correcto. Marcos nos dice, estamos en el capítulo 1, versículos 36 al 39, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido, a predicar, a hablar la bendición que viene del cielo, las bendiciones del reino de Dios. Por eso Jesucristo decía en su predicación, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda ciudad debe arrepentirse de sus pecados,
toda ciudad está afectada por tantas creencias en otros dioses, hay mucha idolatría, hay mucho pecado sexual, estamos viendo todo ello en ciudades, en diferentes lugares, estamos viendo las prácticas del oculto, consultando con lo oculto, así que en lugar de acudir al creador del hombre, en lugar de acudir al creador de las ciudades, muchos están acudiendo a la misma creación. Así que hacen un Dios de la creación. Este es el gran engaño de Satanás. Por eso Jesucristo vino a alumbrar el camino, vino a que conociéramos la verdad y fuésemos libres de ese engaño. Por eso recorría ciudades y aldeas. Sí, y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Allí está la clave de la libertad que puede haber en una persona. Hay que liberar a una persona de demonios. ¿Quiénes están afectando una ciudad? Los malos, las personas llenas de maldad. Pero esas personas no saben que hay espíritus malos que están operando en ciudades, en naciones. Pero ¿dónde operan los espíritus? En personas. Porque las personas tienen un cuerpo y necesitan moverse de un lugar a otro lugar por medio de su espíritu. Pero hay espíritus inmundos que no tienen cuerpo y andan buscando un cuerpo donde manifestarse. A través del pecado entran los espíritus en un cuerpo. Donde hay fornicación, el espíritu entra. Donde hay adulterio, el espíritu entra. Donde hay codicia y avaricia, que es pecado, el espíritu inmundo entra. Entonces los espíritus empiezan a hacer su obra destructiva. Entonces aquí tenemos la enseñanza. Jesucristo en la mañana oraba y le dijo a Pedro, vamos a las ciudades vecinas a predicar porque para esto he venido. Y Jesucristo iba a la sinagoga donde se reunían todos los judíos los sábados de manera especial a predicar. Pero había muchas personas que estaban endemoniadas. Entonces él echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. En el Evangelio de Mateo podemos leer Mateo 4, 23 al 25, encontramos cómo Jesucristo estaba haciendo milagros, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, y es el trabajo de la iglesia. Tal como lo hizo Jesucristo, lo debemos hacer los cristianos en la tierra. ¿Quiénes son los que perturban ciudades y naciones? Demonios, espíritus inmundos. La Biblia en el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, que la lucha que libramos en ciudades y naciones no es en lo natural, no es en el mundo de lo natural, no es contra personas humanas. Así que debemos saber contra quién luchamos. Allí la Biblia dice, contra seres espirituales en regiones celestes. Así que estamos luchando contra seres invisibles que se mueven en ciudades y naciones. Y Jesucristo vino precisamente para enfrentar a esos enemigos. Jesucristo mismo dijo, en Mateo 12, 28, dijo el Señor, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo establecer la paz en una ciudad? Echando fuera los demonios de esa ciudad. ¿Cómo establecer la paz en una familia? Echando los demonios de esa familia. ¿Cómo hacer que la persona cambie ese carácter iracundo? Echando fuera el espíritu de ira que lo está dominando. Así que a esto vino Jesucristo. Cristo vino a liberar y a sanar y a salvar a la persona que estaba cautiva por seres espirituales. Leamos lo que dice Mateo capítulo 4,
versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jordán, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que esta era la vida diaria del Señor Jesucristo. Comenzaba su día de trabajo, su agenda dada por Dios el Padre en la mañana en oración. No podemos predicar, no podemos nosotros ministrar a ninguna persona en el planeta Tierra si primero no apartamos un tiempo para la oración en la madrugada. Así que el ejemplo lo dio Jesucristo. Entonces los apóstoles vieron que la clave del ministerio del Señor Jesucristo estaba en la oración. Y por eso un día fueron a Él para decirle: Señor, enséñanos cómo es que tú oras, cómo es que tú te presentas ante Dios el Padre. ¿Qué es la oración, Señor? Porque allí está la clave para un día de victoria, para que cuando llegue la noche, entonces demos gracias porque hemos logrado caminar en esa victoria que Dios quiere que siempre tengamos. Y sobre todo dormir en paz. Así que hay que empezar en la mañana en comunión con Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 1, encontramos cómo los apóstoles o discípulos fueron a Jesús para que les enseñara de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está entonces la pregunta, y Cristo, el Maestro, enseñó. Esta es la oración modelo que todo cristiano o todo creyente y todo ser humano debe conocer. Es la oración que abarca todo en cuanto a la bendición que viene del cielo a la tierra. Queremos la bendición en la tierra, queremos bendiciones espirituales, de salud, bendiciones financieras, laborales. Bueno, pues este es el modelo. Jesucristo lo enseñó. Y hoy conocemos a esta oración como la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Sí, también es muy importante señalar que en la oración también lo que cuenta es el lugar y el espacio. Porque vemos Jesús, él también se iba a un lugar para estar en silencio, ¿no? Sí. Como un monte, como un desierto, es decir, un lugar donde no hubiera nadie que lo interrumpiera, ¿no? Eso es importante. Entonces allí estando ahora sí que en la paz, él entonces oraba a Dios, que ese sería su lugar secreto, que para nosotros puede ser algún espacio en la casa, un cuarto, un estudio, en fin, una oficina, alguna parte donde tengamos en la casa para donde podamos aislarnos de lo que nos rodea, para que podamos establecer una relación directa con Dios. Sí, y en una familia donde hay muchos miembros de la familia, cuando todos se levantan, pues ya empiezan a platicar, ya empiezan a hablar de su situación del día, lo que van a hacer, entonces hay mucho ruido y empiezan los teléfonos porque pues, estamos en el tiempo de la comunicación de los teléfonos, entonces no podemos concentrarnos. La oración tiene que ser en un lugar o en un momento donde haya paz, donde solamente podamos estar en comunión con Dios, que es espíritu, y vamos a estar en comunión espíritu con espíritu sin estar oyendo ruido alguno, teléfono, nada, no estar hablando con nadie
más que con Dios. ¿Y quién nos ayuda en las oraciones? El Espíritu Santo. Sí, en cierta ocasión, por ejemplo, ¿no? También Jesús veía cómo los fariseos oraban, ¿no? Y estos eran muy escandalosos. Sí. Se ponían en un lugar o en un crucero, ¿no? Donde hubieran 4 esquinas. O gritaban. Y a pulmón pelado gritaban, ¿no? Porque querían que todos los que pasaran en esos caminos lo escucharan, para que vieran de que ellos eran Ese era el hombres. orgullo espiritual, para que todos dijeran, Eran hombres de qué oración. espirituales son esas personas. Sí. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, les enseñó a ellos, mira, no sean como ellos son hipócritas. Más vale mejor irse a un cuarto, a una recámara, en un lugar oculto, estar en comunión con Dios. Ahora sí, lo que tú hagas en silencio o en el lugar secreto, vas a tener recompensas en lo público. Primero en lo privado para después tener respuesta en lo público. Eso fue lo que dijo Jesús. Aquí está la enseñanza en el Sermón del Monte. Lo encontramos en Mateo capítulo 6. Aquí habla de la oración. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 habla de lo que debemos hacer. Mas tú, dijo el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es allí cuando empieza Jesús a hablar del modelo de oración que hoy conocemos como el modelo de la oración al Padre o al Padre Nuestro. Así que Jesucristo, el Maestro de Maestros, vino a enseñarnos. Dios, siendo un ser humano, enseñando a los seres humanos. Jesucristo vino tomando un cuerpo humano para enseñar y enseñó a sus discípulos. Hoy la iglesia somos seres humanos y estamos aquí como seres humanos enseñando a otros seres humanos que no conocen de Dios, que no conocen del reino de Dios, que no conocen asuntos importantes que debemos aplicar en nuestras vidas diarias, porque los problemas se van incrementando. ¿Cómo solucionar problemas? Problemas personales, familiares, problemas sociales, problemas de una ciudad. La Biblia es un libro de enseñanza y Jesucristo precisamente vino para enseñarnos y dejarnos la enseñanza por escrito, para que ahora podamos leer la Biblia y poder entender lo que Jesús hizo y lo que podemos hacer nosotros ahora. Sí, y tenemos entonces la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que está aquí en Mateo 6 o en Lucas 11, que vemos es una oración donde empiezas hablando con el Padre, ¿no? Jesús dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre es al Padre en mi nombre. Por eso la oración del Padre Nuestro empieza así, ¿no? Padre que estás en los cielos. Hoy oramos el Padre en el nombre de Jesús, en toda oración, porque Jesús es la clave, ¿no? Que nos conecta entre el Padre y el Hijo, ¿no? Que también dijo Juan, el Padre y el Hijo, o Jesús lo dijo, somos uno. Así que por eso empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego empieza a hablar acerca del reino. Ese fue el mensaje principal que dio Jesucristo en sus 3 años y medio de ministerio, el reino de Dios. El reino de Dios que es sanar los enfermos, echar fuera demonios, tomar territorios en su nombre, es establecer su señorío, su reino aquí en la tierra. Sí, y hay que precisar, porque el reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. Hoy en día y hay otro reino, el reino de otro espíritu, el reino de los demonios. Sí. Por eso establecer el reino de Dios es echar fuera a los demonios, porque son los demonios que han estado operando en las familias desde que uno nace,
desde que es niño, adolescente, joven, adulto. Los demonios están perturbando nuestra forma de pensar. Son esos demonios que están moviéndose en nuestro deseo carnal en cuanto a la concupiscencia de la carne, la lujuria y llegar hasta lo que puede ser la fornicación. Y cuando se fornica, ya los demonios toman derecho. Así que los demonios han estado trabajando. Cuando vino Jesucristo dijo, arrepiéntanse, número uno. Arrepiéntanse quiere decir que dejen de estar haciendo lo que están haciendo y empiecen a creer en la verdad que viene de Dios. Jesucristo vino a enseñar la verdad. Entonces Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesucristo habló que para establecer el reino de Dios, eso está en Mateo 12:28, hay que echar fuera esos demonios. ¿Cómo establecer el reino de Dios en una persona llena de enojo, de ira, llena de malos pensamientos? Echando fuera esos espíritus de esa persona para que la persona cambie. ¿Qué es el cristianismo en sí? Un cambio de vida, un nuevo estilo de vida, donde el malo ahora es bueno, donde el alcohólico ya no está tomando, dejó de tomar, es abstemio ahora. Antes llevaba una vida pecaminosa dominada por el pecado, ahora no, ahora caminamos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu que gobierna el reino. El reino de Dios es el reino del Espíritu Santo, donde gobierna Jesucristo. El Espíritu Santo le da la honra y la gloria permanentemente a Jesucristo. Por eso tenemos que conocer lo que es el reino de Dios. Para ello vamos a las iglesias cristianas los fines de semana generalmente para estudiar de la Biblia, para recibir la enseñanza de un pastor que enseña de la palabra de Dios, que enseña de la Biblia, porque la Biblia habla del reino de Dios. Tenemos que conocer del reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios, cómo vivir en el reino de Dios, cómo mantenernos en el reino de Dios, porque cuando Cristo venga, viene por los del reino de Dios. Así que por eso tenemos que ser enseñados en una iglesia, con un pastor, donde haya la enseñanza del reino de Dios. Por eso Jesucristo habló, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino, para que haya la bendición sobre la familia o sobre cualquier persona. ¿Y cuál es la primera bendición? Pues también es la comida. La comida, pero también iba a decir, cuando decimos venga tu reino, es también orar por la venida del Señor Jesucristo. Sí, así es. Por eso dice la Escritura, hágase tu voluntad y no la nuestra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Sí. Debemos rendir nuestra voluntad, porque todo ser humano tiene una voluntad, pero debemos rendir nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Sí, ahí es. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Sí, ahí es consultar siempre con el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la verdad, el que nos dice cuál es la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo hoy en día, porque Él es el Señor y el Rey que hoy está sobre la tierra. El Dios más cercano aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero les envío al Consolador. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que está aquí. Por eso no podemos hacer nada sin antes consultar al Espíritu Santo. Y es lo que nos dice, ¿no? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Luego nos habla del pan. Ahí está la bendición necesaria para todo ser humano. No hay una persona que diga, no voy a comer nunca. Necesitamos comer diario, porque sí, es a través de la comida como vienen los nutrientes a nuestro cuerpo para tener la vida física, la vida biológica, las fortalezas. Así que todos los días necesitamos comer. Y la Biblia dice que hay que trabajar para comer. Y el que no quiera trabajar,
pues que tampoco coma. Son verdades establecidas en la palabra. Y quien proporciona el trabajo es Dios. Dios da dones y talentos. Por eso las personas son creativas. Una persona puede inclusive empezar a vender, si es hábil en las manualidades y está haciendo cosas con sus manos, lo puede vender. Entonces allí empieza un negocito, empieza una forma en la cual puede vender de acuerdo al don y el talento que él tiene. Eso lo da Dios. Dios da dones y talentos para que podamos hacer cosas y después intercambiarlas. Ese es el trabajo. O sea, si yo tengo algo, lo voy a intercambiar con mi prójimo y mi prójimo me da lo que yo necesito. Yo lo que necesito es dinero. Le voy a dar un servicio, le voy a dar lo que yo trabajo o lo que he trabajado y entonces él me paga. Así que estos principios son principios de la economía establecidas por Dios y tienen que ver con la comida. Por eso, si alguien no tiene trabajo, hay que acercarse a Dios. Número 1, arrepentirse de ser incrédulos, de estar apartados de Dios. Fue lo que dijo Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay que orar. La oración es pedir. El que pide recibe. No tienes trabajo, pídele a Dios un trabajo y el trabajo vendrá. Tienes que ver qué habilidades tienes para trabajar, cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti, qué estudios. Muchos tienen estudios. Bueno, pues hay que salir a buscar el trabajo y de pronto, oh sorpresa, donde antes estaban cerradas las puertas, ahora están abiertas. ¿Por qué? Porque oramos a Dios y Dios abre puertas. Así que es la forma en que Dios camina con el ser humano en la tierra y Jesucristo enseñó. Primeramente, orar. La oración es la que abre el día de bendición en la tierra. Y Jesucristo enseñó por eso la gran oración del Padre Nuestro a sus apóstoles, hablando aquí de todo lo que debemos nosotros considerar en cuanto a el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién se le pide la comida? ¿A quién se le pide el pan? A Dios. A Dios, no es al gobierno, es a Dios. Así que antes de salir en un día de casa, primeramente hay que orar y Dios no desampara a nadie siempre y cuando clamemos a Él. El que busca a Dios le encuentra. Así que por eso tenemos que enseñar que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que es Padre y como Padre que es en su naturaleza, es dador. El Padre es dador. Y el Padre tiene muchos dones, regalos para darnos, pero hay que pedírselo. Y el que pide, recibe. A esto vino Jesucristo a enseñar de la oración. Jesucristo dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Los apóstoles por eso vieron que la clave estaba en la oración que hacía Jesús. Ahora los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Sí. Y Jesucristo abrió su corazón para enseñar la oración clave que debemos conocer. Sí, el pan en la Biblia nos habla acerca de la alimentación que viene por el trabajo. Ciertamente vemos Jesús, Él nació en Belén, y Belén en hebreo significa la casa del pan. Así que por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que también, aparte de hablar del trabajo y de la comida, es hablar también de la palabra de Dios. Todos los días tenemos que tener una palabra fresca y eso lo da Dios. Hoy en día aquí, por revelación, lo da el Espíritu Santo aquí en la tierra. Así que por eso todos los días el Señor te da una palabra nueva. En el caso de Israel, por ejemplo, ellos estuvieron en el desierto, en un lugar donde no había nada, y Dios les proveyó comida,
Dios les proveyó bebida, de ahí viene el maná que Dios hizo descender del cielo, que se llama maná porque el pueblo de Israel, cuando vio que una cosa menuda estaba cayendo del cielo a la tierra, se dijeron, ¿qué es esto? Y es lo que significa maná. Sí, ¿Qué es esto? Sí, La expresión de sorpresa de un pueblo hambriento. Así es. ¿Qué es esto? Sí, de manjú en hebreo. ¿Qué es esto? Y es cuando Moisés les dice, este es el pan o el alimento que Dios les da para comer. Así son las sorpresas de Dios. Sí. La Biblia le llama al maná el trigo de los cielos. Sí, maná, de allí viene también la palabra que en español conocemos como manjar. Eso fue lo que Dios le dio a comer a Israel, un manjar del cielo. Así que Dios es bueno, amigo, amiga que nos estás viendo. Dios no es religión, Dios no es una persona humana. Dios, es el creador. Nosotros somos seres humanos con una mente muy finita. No podemos nosotros estar buscando a Dios con nuestra propia mente. Necesitamos entrar a la voluntad de Dios. Dios ha dispuesto el arrepentimiento, que es un acto de nuestra voluntad, para que Dios se revele a nosotros. Es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. En las culturas antiguas encontramos nuestros pueblos buscando a Dios, hacían del sol un Dios, hacían del fuego un Dios. Ahorita que hay mucho fuego, entonces como el fuego hacía desastres, entonces decían, el fuego es poderoso, y el fuego pero nos está afectando, entonces el fuego es un Dios, vamos a adorar al fuego como Dios. Y para calmar su ira, porque está ocasionando muchos desastres en la tierra, tenemos que darle sacrificios, ofrendas. Y establecían la religión humana de su propio Dios. Así hicieron dioses al sol, la luna, el fuego, el aire, la tierra, muchos dioses. En lugar de adorar al Creador, estaban adorando a la creación. Por eso vino Jesucristo para precisar a quién debemos orar. Y en la oración al Padre nuestro, esto fue lo que Jesucristo dijo: la oración es al Padre, no es al sol, no es a las estrellas, no es al horóscopo, porque hay muchos que creen en el horóscopo. Todo ello está en la Biblia. Los signos del zodiaco aquí lo señala la Biblia, que tengamos cuidado con todo ello, porque es el engaño del enemigo. Jesucristo enseñó que toda petición de lo que necesitamos en la tierra tiene que ser al Padre. La oración es al Padre en el nombre de Jesús. ¿Podemos terminar esta oración, el modelo de la oración? Sí, bueno, lo que sigue es después del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos habla acerca de el perdonar al prójimo. No hay que olvidar que los 10 mandamientos se dividen en 2 secciones, se podrían decir. Los primeros 4 nos habla de Dios y los últimos 6 nos habla del hombre. Y Jesucristo por eso resumió los 10 mandamientos en 2, ¿no? Que es amar a Dios, número 1, y número 2, amar al prójimo como a sí mismo. Y por eso aquí parte de la oración es perdonar al prójimo, los agravios, las ofensas o también incluso hasta las deudas. Así es. La enseñanza dada por Jesucristo tiene que ver con la oración fundamentalmente para empezar un día de actividades, y Jesucristo dijo algo importante con respecto a la oración. La oración puede hacerse en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros para que nosotros podamos orar, ya sea en la calle, orar yendo en el medio de transporte, en cualquier lugar podemos orar. Jesucristo habló de la importunidad de la oración. Esto es importante
ser inoportunos en la oración. Dios está esperando en todo momento que clamemos a Él. Podemos leer en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 8. Dice la Escritura, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, hay que subrayarlo, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto habla que Dios está al alcance de cualquier persona en las 24 horas del día. Nunca vamos a perturbar a Dios porque Dios está esperando que nosotros clamemos a Él. Sí, Clama aquí, a mí, dice Dios, y yo te responderé. aquí lo importante es el perdón siempre nos libera. Sí. Por eso es la base que dice el apóstol Juan en sus cartas, junto con el Evangelio de Juan, nos habla de que cómo amar a Dios si no amas al prójimo, ¿no? Hay que amar a Dios para entonces amar al prójimo. Y aquí después de amar al prójimo, que se basa en el perdón, después empieza a decir, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre estamos al acecho del diablo y sus demonios. El diablo está atacando donde no hay perdón, donde no hay amor. El diablo es odio, el diablo no quiere que nosotros nos perdonemos, el diablo quiere que nos odiemos. Entonces, el único que nos puede ayudar a nosotros es Dios. Por eso tenemos que pedírselo a Dios. Dios es el único que puede protegernos de un diablo astuto que trata de atraparnos en el enojo, en la ira, en los malos pensamientos y a veces en la falta de perdón. Porque hay personas en la familia que viven en rencores, se odian entre sí mismos, hermanos que se odian, o padres que están en discusión y en pleito, y entonces todo esto es falta de perdón. Así que esta oración es poderosa para que Dios intervenga. Sí, aquí es el cubrirnos siempre con la sangre de Jesucristo. Es lo que nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12, ¿no? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero de Dios. Así que la sangre de Jesucristo nos libra de todo ataque, de todo contraataque del diablo. Por eso hay que orar a Dios, como bien dice, ¿no? El Salmo 121, ¿no? Para que Dios cubra tanto nuestras entradas, nuestras salidas, para que salgamos en paz, regresemos en paz. Por eso siempre que salgamos es cubrirse con la sangre de Jesucristo, y esto es también lo que significa Dios, líbranos de la tentación o líbranos del mal o de caer en pecado también, ¿no? Entonces por eso oramos de esa manera. Y por último nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es terminar las oraciones reconociendo que solamente Dios es el que puede hacer todas las cosas, el ser agradecidos con Dios, y terminar con la palabra amén, porque la palabra amén eleva nuestra fe. Amén significa así sea en Cristo Jesús. Así que estamos confirmando que todo lo que oramos lo estamos haciendo creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que lo que oramos está hecho en el nombre de Jesús. Así es. Al terminar Jesucristo esta enseñanza de la oración al Padre, la oración del Padre Nuestro, Jesucristo habló de la clave en cuanto a la oración. No podemos orar si no estamos en la presencia misma del Espíritu Santo, y por eso Jesucristo habló de la importancia de pedir en oración, primeramente
al Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 11, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí está lo que representa la oración. La oración es pedir. Estamos en necesidades en la tierra. Hay un diablo que nos está robando la paz, nos roba la felicidad, nos roba la salud, nos roba el dinero, nos roba el trabajo. Tenemos necesidad. Entonces la oración, el que pide recibe. Jesucristo está enseñando, después que dio el modelo de la oración, está diciendo lo que representa el orar. Pero Jesucristo dijo, versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que lo primero que debemos pedirle a Dios el Padre es al Espíritu Santo, para que podamos verdaderamente estar en comunión con Dios, porque Dios es Espíritu. Quien nos ayuda en la tierra es el Espíritu Santo. Así que Jesucristo vino no solamente a sanar, a liberar y a salvar, sino a bautizar con el Espíritu Santo. Jesucristo, Él dijo que Juan el Bautista bautizó con agua, pero yo, dijo Jesús, he venido para que ahora ustedes reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Serán bautizados dentro de poco tiempo, le dijo Jesucristo a sus discípulos, antes que fueran a Jerusalén al día de Pentecostés, donde nació la iglesia cristiana. Por eso la oración es fundamental. No podemos nosotros estar un día de trabajo caminando, porque si no oramos, allí está el modelo de oración. No hay gracia de Dios, no hay favor de Dios, cielos que se pueden estar cerrando, y el devorador, el diablo al acecho. El diablo anda buscando a quien devorar todos los días. Por eso, antes de salir de casa, la oración, y debemos darle gracias a Dios, porque Dios responde la oración. El que pide va a recibir. Así que es importante orar en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos de tanta violencia, incrementar nuestra oración y generalizar o dar a conocer que a través de la oración en nuestros hogares podemos cambiar las circunstancias de nuestras colonias, de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Solamente pueden orar aquellos que reciban a Jesucristo en su corazón. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de no estar viviendo en el modelo de vida que tú viniste a dar en la tierra. Me arrepiento de todo pecado y decido recibirte ahora como mi Salvador y mi Señor. Creo en tu resurrección y con mi boca te confieso mi Señor. Ahora bautízame con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida, en una vida de oración de todos los días. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, Dios acudirá a ti conforme a lo que le has pedido. Bienvenido a la familia de Dios. Tienes que ir a una iglesia a ser enseñado, tienes que leer más de las Escrituras para conocer más de las bondades de Dios. Así que bienvenido a el reino de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros
Hay que seguir hablando de Jesucristo hoy más que nunca. Cristo está pronto a regresar, así que hablemos de Él, solamente de Él. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.